Era agosto de 2020. Estaba haciendo respiraciones profundas y se me paralizó casi todo el cuerpo. Tenía los dedos así, no los podía despegar. Estaba haciendo un curso online que tenía una simple pero potente forma de hacer que la gente se lo tomara en serio. Te invito a quedarte hasta el final porque te lo cuento en este Storytime del viernes. Hace unos días recibí este mensaje de WhatsApp que me alegró bastante. Enhorabuena, crack. Espectacular todo lo que estás construyendo con Notion. Una sugerencia de post para los que todos como yo tienen un problema previo a la tecnología, y es el crear rutinas para documentar con orden y criterio, o como recomiendas organizarse. No prometo que yo cambie mi proceso anárquico, pero seguro que ayuda a más gente a sumarse a tu sistema operativo. En primer lugar, muchísimas gracias por el apoyo, y en segundo lugar, voy a desarrollar sobre dos partes del comentario, la de que personas como él tienen un problema previo a la tecnología y la de que no promete que cambie su proceso anárquico. Esto no será una contestación a título personal, simplemente me dio ideas que creo que pueden ser interesantes de compartir. David comenta algo que quiero subrayar. No se trata solo de tecnología, hay algo tan o más importante que es cómo vamos a usarla, qué procesos nos ayudará a ejecutar mejor, pero hay algo antes incluso, y se trata de tomar perspectiva. En todas las herramientas que creo en Notion, parto de un marco muy simple. Hago el Assist to Be para luego hacer un análisis Fit Gap. Estos términos son muy habituales en consultoría, pero no tienes por qué saberlos, así que los voy a explicar. El Assist es la situación actual, cómo nos encontramos ahora mismo. El To Be es cómo debería ser, cómo es lo que quiero, y el Fit Gap Analysis se utiliza para identificar cómo se alinea lo que tenemos ahora, que sería el fit, con las necesidades, que sería el gap. Incluso tomando más perspectiva, nos podríamos preguntar antes por qué o para qué lo quiero. ¿Para qué quieres ser más organizado? ¿Para qué quieres guardar información? Es importante construir a partir de estas reflexiones para no terminar con algo que no cubre nuestras necesidades reales. En el tema que nos ocupa sobre documentar con orden y criterio, Tiago Forte, quien es un referente para mí en cuanto a la gestión de la información, explica un criterio basado en las ideas de Claude Shannon, quien es considerado el padre de la teoría de la información. Le hicieron un documental titulado The Beat Player, que es una pasada ver cómo se expresa y su humildad. Decía su hija que no intentaba dominarte intelectualmente y que la característica principal de su padre era que era muy juguetón, que la diversión impregnaba todo lo que hacía. El gran avance de su trabajo fue el descubrimiento de cómo usar la electricidad para comunicarse. Creó una teoría universal que se puede aplicar a cualquier cosa. La idea principal de Shannon es convertir toda la información en bits. Toda la información, ya sean imágenes, música, vídeo, lo que sea. Todo esto puede representarse como ceros y unos y tratarse de la misma manera. Esto significa que el problema de la comunicación se reduce solo a cómo convertir todas esas cosas en ceros y unos y cómo asegurarse de que esos ceros y unos se transmitan con precisión. Shannon tenía una definición simple de información. Si algo es completamente predecible, no hay información, pero si es aleatorio, necesitas información de todo. Enfatizaba la idea de que la información verdaderamente valiosa es aquella que nos sorprende. Si algo no provoca sorpresa, entonces, en cierta medida, ya forma parte de nuestro conocimiento previo. Podríamos decir que Shannon definió la información en términos de sorpresa, sugiriendo que deberíamos prestar atención y documentar aquellos datos o conocimientos que desafían o expanden nuestra comprensión actual del mundo. Este es el criterio que nos comparte Tiago Forte basándose en las ideas de Shannon. Simple pero potente, ¿verdad? Y es que hoy en día ya tenemos a Google, YouTube o ChatGPT para buscar información. El problema es que no puedes entrelazar esa información con tus ideas y dejarlas bien documentadas. En cuanto a la captura de información, podemos salir a buscar información cuando la necesitamos o podemos incorporar hábitos y procesos que a medida que nos vamos encontrando la información, la vamos organizando. Este segundo enfoque es el que utilizo yo la mayoría del tiempo, y he de decir que fue un antes y un después en cuanto a tener inspiración para crear cualquier tipo de contenido. Te lo explico brevemente en un vídeo que hice hace un tiempo. Intenté llevar a cabo un proyecto donde yo trabajaba para crear contenido, y eso es mucha dedicación y puede resultar agotador. Lo que hago ahora es que el contenido que perfectamente podría publicar en redes es el resultado de mi aprendizaje por placer. Ahora mismo, la creación de contenido es una consecuencia inevitable de un sistema que he desarrollado para leer mucho y poder retener la información con la menor resistencia posible. Leo y obtengo pepitas que perfectamente podría compartir. Lo que no hago es forzarme a buscar esas pepitas para poder compartirlas, que es lo que hacía antes. Ahora lo hago sin fricción, mucho más orgánico, no me cuesta, simplemente no lo comparto, por ahora. A mí personalmente siempre me ha costado mucho leer y desde que descubrí la lectura asistida me pongo el texto delante,
lo escucho a la vez que lo leo y voy subrayando. Tener la voz que me lo va leyendo actúa como si fueran unas anteojeras y es muy difícil que me desconcentre y puedo aguantar mucho tiempo concentrado. No es un método que ha caído en gracia entre las personas de mi entorno con quien se lo he compartido, pero a mí me va de maravilla. Y no solo lo uso para leer libros, cualquier texto en realidad, lo que sea suficientemente largo, y lo tengo rápidamente al alcance con un atajo de teclado. Sobre la documentación de la información que nos gustaría guardar, sin entrar todavía en la tecnología, la gente normalmente organiza la información según la fuente, pero olvida la otra parte importante, que es asignarle un propósito a la información. ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Dónde imagino que la voy a usar? ¿Eras el tipo de persona que ponía un título a las fotos, a las canciones, a las películas y las organizaba en carpetas todo por temática? Yo lo era en mi adolescencia, tenía que tenerlo todo bien organizado, pero con la evolución de la tecnología, esta organización ahora mismo ya te la están dando las plataformas. Las fotos y los vídeos lo tengo en álbumes inteligentes, la música en Spotify, y las películas y series las tenemos en Netflix, Apple TV o la aplicación que sea. Y esto va a ir a más, como por ejemplo cuando hablé hace unas semanas de conversar directamente con la información que almacenas en tu gestor de conocimiento mediante un chatbot que se alimenta de tu información. El cómo organizamos la información está destinado a cambiar radicalmente, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial. Así que no es tanto cómo organizas la información, sino qué haces con ello y con qué objetivos para que nos den direccionalidad en nuestras decisiones. A día de hoy todo esto lo podemos ir definiendo y obtener un blueprint de lo que podría ser nuestro sistema de gestión de conocimiento. Pero si vamos agrupando los diferentes procesos y sistemas que queremos usar en nuestra vida y le damos soporte tecnológico con una herramienta de productividad de nueva generación, como puede ser por ejemplo Notion, ahí es cuando tenemos un sistema operativo personal. Y esto es lo que es el Digital Sapiens OS. No es solo una plantilla de Notion. El sistema parte del modelo de acción del Digital Sapiens. Para llevar a cabo este modelo surgen unas necesidades que se solucionan con los diferentes módulos que lo componen, que no solo sirven para almacenar información, sino que siguen una lógica. Por ejemplo, cómo trabajo mi identidad, cómo defino mis objetivos, qué hago para alcanzar mis objetivos, cómo me aseguro de cumplir con los hábitos y proyectos, cómo gestiono mis tareas, cómo capturo información y la empujo hacia crear contenido y mucho más. En el sistema hay una serie de dinámicas que gracias a Notion pueden ser llevadas a cabo y documentadas con orden y consistencia operativa. Y todo esto lo explico en el programa Digital Sapiens. Además de darte la plantilla, tienes más de 60 clases donde hablo de los conceptos que me han influido a crear todo esto. Para mí no tiene sentido entregarte la plantilla sola, porque no es una simple plantilla, repito, es una expresión de un conjunto de procesos que forman el sistema. Y lo importante no es tanto la aplicación en sí, ya sea Notion o la que elijas, lo importante es la obra entera, que tenga sentido y que lo reconozcas. Uso mucho la analogía de una casa para explicar el sistema operativo. Si tú empiezas a construir una casa y la dejas a medias y vuelves después de un tiempo, es probable que no recuerdes dónde está la cocina, el dormitorio, el despacho o lo que quieras tener. Pero si lo terminas y lo dejas funcional, el comedor con lo que tiene que tener el comedor, la cocina con sus cosas, el dormitorio con la cama, si terminas la casa, te acordarás dónde tienes cada cosa, aunque pase un tiempo que no la visites. Con Notion ocurre lo mismo y por eso mucha gente abandona. No se terminan de construir las plantillas y de adaptarlas a las necesidades personales de cada uno o las de la empresa, o no están alineadas de forma lógica con los procesos que sigues en tu vida. En mi caso, mi sistema lo conozco como si entrara en mi casa. Si hace tiempo que no uso una parte del sistema por la razón que sea, sigo sabiendo cuál es la lógica que sigue, porque la terminé. Cuando tenía el sistema constantemente en obras era un caos, porque cuando necesitaba usarlo sin las lógicas ni los procesos bien definidos, simplemente estaba creando algo que me funcionaría para ese momento y ya está. Y así hasta que Notion se volvía un monstruo ingobernable. En YouTube tienes una demo de 27 minutos donde explico el sistema en detalle, por si te interesa. Muchos me dijeron que estaba loco regalando todo eso, pero en mi interior pensaba que loco o loca está quien intente copiarlo, porque habrá invertido muchísimas horas cuando puedes acceder a la plataforma educativa, entender el sistema bien, acceder a la plantilla, a las clases, asistencia a sesiones grupales, soporte y comunidad por realmente muy poco. Y el precio actual no va a durar mucho, porque ahora mismo estoy entregando muchísimo valor por un precio muy bajo, pero ahora que la comunidad está empezando a crecer, para mí ya tiene sentido subirle un poco el precio y darle el valor que se merece. Retomándolo por lo que decía de que no es tanto cómo organizas la información, sino qué haces con ello, en el documental Shannon dice que le gustaban las ideas, pero era perezoso para ponerlas por escrito, lo que es cómo se obtiene realmente el reconocimiento. Tiago Forte usa el sistema para organizar la información en su segundo cerebro digital. Lo explica en su libro Building a Second Brain, donde PARA es el acrónimo de proyectos, áreas, recursos y archivo, y luego tiene el CODE como proceso para tratar la información, donde la C es capturar,
la O organizar, la D destilar y la E expresar. Pero hay otro método cuya historia me parece más ilustrativa para explicar la importancia de tener una metodología, y no es otro que el método Zettelkasten, que lo creó el sociólogo alemán Niklas Luhmann. En 30 años publicó 58 libros y cientos de artículos, sin incluir las traducciones. Tras su muerte se publicaron alrededor de media docena de libros más sobre diversos temas como religión, educación o política. Tenían su origen en manuscritos casi terminados que rondaban por su casa. Generaba constantemente más ideas de las que era capaz de desarrollar por escrito. En sus textos se puede ver que intentaba comprimir tantas ideas como fuese posible en una publicación. Te comparto algunas partes del libro que guardé en mi segundo cerebro. Actualmente, sabemos que el autocontrol y la disciplina dependen más de nuestro entorno que de nosotros mismos, y podemos cambiar nuestro entorno. No se necesita fuerza de voluntad para no comer una chocolatina si no hay ninguna cerca. Y no se necesita fuerza de voluntad para hacer algo que se quiere hacer. Las tareas interesantes, significativas y bien definidas se realizan sin conflicto entre intereses a corto y largo plazo. Una tarea que tenga significado y esté bien definida siempre vencerá a la fuerza de voluntad. Y lo que garantizará nuestro éxito es precisamente no tener que usar la fuerza de voluntad. Nunca me fuerzo a hacer algo que no me apetezca. Si me atasco, hago otra cosa. Tener una estructura clara para trabajar es muy distinto a planificar. Si creas un plan, te estás imponiendo una estructura que te hace inflexible. Si quieres seguir ese plan, tendrás que esforzarte mucho y emplear mucha fuerza de voluntad. Esto puede desmotivarte y no es adecuado para un proceso sin un final específico, como investigar, pensar o estudiar en general, donde es necesario ajustar los siguientes pasos cada vez que se entiende o se logra algo. Voy a compartirte una de las partes más potentes de mi sistema que me ayuda a tener estructura y a no olvidarme de las cosas. Y estoy hablando de los ciclos de revisión. Es una actividad que puedo realizar a diferentes niveles. A nivel diario me centro en cumplir una serie de checks que me ayudan con los hábitos, las tareas, los recordatorios. Es mi ritual para iniciar y cerrar el día. Con el mero hecho de acordarme de una sola cosa, ya me estoy acordando de todo lo demás. A nivel semanal me centro en hacer seguimiento de mis proyectos y en organizarme la semana revisando que le estoy dedicando tiempo a lo que quiero centrarme. Si no está en el calendario, no se está haciendo. A nivel mensual reviso objetivos, reflexiono y me pongo como recordatorio hacer algunas cosas que hago una vez al mes. A nivel trimestral veo cómo han ido los últimos 90 días y planifico cómo quiero enfocar los siguientes 90 días. Y a nivel anual reflexiono sobre cómo ha ido el año. Sobre todo a nivel trimestral y a nivel anual grabo un vídeo para el recuerdo comentando cómo me ha ido todo. Para mí los ciclos de revisión son como volver al orden. Son un anclaje. No me obligo a hacerlos cada día, pero sé perfectamente en qué consisten y esto es la clave. Si cada día hiciera el ciclo de una forma diferente, me generaría más caos. Cada uno de los ciclos para mí es como entrar en una casa donde me es todo familiar. Y como decía antes, hasta que no tuve claro qué es lo que quería ver en mis ciclos de revisión, era como entrar cada día en una casa diferente. Así que he decidido que voy a hacer un taller donde te ayudaré a crear tu ciclo de revisión diario, semanal, mensual, trimestral y anual, con un enfoque metodológico centrado en ti. Lo vas a crear tú desde cero. Yo te enseñaré a hacerlo con Notion, pero puedes hacerlo con cualquier herramienta, hasta como si quieres imprimir la plantilla y rellenarla a diario con papel e ir almacenándola, lo que tú quieras. Porque recuerda, lo importante no es la herramienta, no es el segundo cerebro o el sistema operativo, lo importante es lo que quieres lograr. Sentir más control sobre tu información, terminar un proyecto, adquirir un hábito, materializar tus ideas y compartirlas con el mundo, eso es lo realmente importante. Hoy lo puedes hacer con el Digital Sapiens OS o con otros vehículos. Quizás el día de mañana le puedas ir contando tu vida a un asistente virtual que te estará monitoreando y ya no necesitarás introducir información manualmente y este mismo asistente te dará las indicaciones pertinentes en base a tus objetivos. Así que recuerda las preguntas: ¿qué quiero? ¿Por qué? ¿O para qué lo quiero? ¿Cómo podrás acceder al taller? Pues esto tiene relación con la otra parte del comentario de David, lo de no prometo que yo cambie mi proceso anárquico, pero seguro que ayuda a más gente a sumarse a tu sistema operativo. Cualquier cambio real genera fricción, y no te preocupes que nuestro saboteador estará ahí para convencerte que no necesitas cambiar. Por eso tenemos que ser conscientes de que no somos nuestros pensamientos y ayudarnos a nosotros mismos con pequeños empujones a tomar mejores decisiones, tal y como indica el Premio Nobel de Economía Richard Thaler en su libro Un pequeño empujón, donde nos habla del diseño del entorno y de la arquitectura de decisiones. Un ejemplo de empujón para lograr realizar una acción lo explicaba Laín hace unos días en el podcast de Tengo un Plan. Porque a veces les regalaba el entrenamiento y no lo hacían. Y luego les dije, no, que se lo compren, el que quiera que se lo compre, porque el dinero es un filtro. El dinero filtra el compromiso. El compromiso viene del latín y viene de que en la antigua Roma se daba un saquito cuando dos personas querían estar en
de acuerdo con algo, ¿vale? Venía un tercero que hacía como de juez y los dos tenían que dar un saquito de monedas, que se llamaba el saquito compromisum. Y ese compromiso era, si tú pierdes la palabra de lo que has dicho que vas a hacer, pierdes el compromisum, pierdes el dinero. Por eso, si tú quieres enseñar a alguien, la mejor manera es que te pague. Cuando inicié con el Digital Sapiens, invité a algunas personas cercanas a mí porque me lo pidieron, y algunos todavía no han entrado ni en la plataforma y son de mis mejores amigos. Esto es un ejemplo de que cuando no te ha costado nada obtener algo, el compromiso de usarlo es menor. Yo mismo lo he experimentado en mis propias carnes. Hay cursos gratuitos a patadas, pero a los que más empeño le he puesto son a los que me costaron dinero y sobre todo con acceso caduco, es decir, solo estaba disponible durante un tiempo limitado. Estas eran las condiciones del programa de ingeniería interna de Sadhguru con el que me pasó lo que te contaba al inicio del vídeo. El ejercicio era de respirar profundamente durante un tiempo prolongado con un cierto ritmo. Me quedé casi paralizado, los brazos rígidos. Al pasar unos segundos ya los podía mover un poco, pero mis dedos seguían enganchados, seguían pegados así, de esta manera. No sabía qué hacer, estaba bastante asustado. Y con el pasar de los segundos, todo volvió a la normalidad. Les contacté por email explicándoles que me había pasado esto y su respuesta fue la siguiente. Namaskara Mijini. Las meditaciones ofrecidas en IEO son seguras, beneficiosas y mejoran el bienestar para todos. Las experiencias de las meditaciones pueden provocar diferentes respuestas fisiológicas y psicológicas con niveles de energía elevados. Esto está bien. Permite que todo lo que esté sucediendo ocurra naturalmente durante la meditación guiada. El cuerpo tiende a magnificar lo que está sucediendo en la mente. Los pensamientos de miedo pueden intensificarse dentro del cuerpo y experimentarse como una contracción. Lo mismo ocurre con los pensamientos de felicidad que se experimentan como una expansión. Te animamos a mantenerte abierto y curioso sobre el programa y esperamos que encuentres algo más allá de tus expectativas. Para terminar, si quieres hacer el taller y tener un punto de anclaje en tus días para tener un mayor control sobre tu vida, te invito a que te apuntes a la newsletter donde estaré compartiendo toda la información en los próximos días. La envío cada domingo y es un digest de lo más relevante que he compartido durante la semana con una reflexión. Te lo dejo en el primer comentario. Y si te gustan este tipo de vídeos, me ayudarías un montón si le das un like o comentas, así le decimos al algoritmo que esto es interesante y a mí me da gasolina para traerte la semana que viene un nuevo Storytime del viernes. Nos vemos.